Hoy es 25 de agosto del 2021. Para nosotros la lección número 9, semana 5 del segundo semestre de 2021, curso de teoría electromagnética 2. La lección anterior fue lección asíncrona, entonces voy a hacer así como un repaso muy rápido, casi que mencionando los temas, pues por si hay algún tipo de aspecto que haya que repasar, pues me dicen. Básicamente hablamos de la incidencia pues perpendicular de ondas, que eso pues sí ya lo habíamos hablado pues, con alguna anterioridad, que es el hecho pues de que ondas inciden, una parte incide, una se transmite y una se refleja siempre que haya un cambio de medio, siempre que haya un cambio de medios que vamos a tener por ahí. Entonces estuvimos desarrollando ese concepto. Se escribieron de manera muy general las ecuaciones para los campos incidentes, reflejados, transmitidos, eso estaba por ahí, y luego se empezó a jugar digo yo, siempre es el manejo algebraico de las ondas, se establecen condiciones de frontera, de manera que se obtengan ecuaciones que permitan combinar de manera adecuada las ecuaciones, en este caso esas ecuaciones 1 y 2, que salen de las condiciones de frontera, para poder obtener los coeficientes que son de nuestro interés, que son básicamente aquel que es el coeficiente de reflexión de campo eléctrico. Lo llamo así porque es el que utilizamos usualmente. También se puede obtener uno de campo magnético, pero siempre, digamos, la referencia es el de campo eléctrico. Entonces, este es el que vamos a estar utilizando, que nos relaciona la onda reflejada de campo eléctrico sobre la onda incidente. Existe uno para campo magnético, pero usualmente siempre vamos a hablar de este. Eso solo como para tenerlo presente. De igual manera, pues se hizo un desarrollo de estos conceptos y se obtuvo el campo transmitido. Campo transmitido que es básicamente el de campo eléctrico también, que habla de la magnitud del campo transmitido respecto a la del campo incidente. Que se puede expresar uno sobre gamma y uno para campo magnético, pero este va a ser para nosotros el principio. Entonces eso fue así súper rápido. Luego vino todo un asunto de darle significado físico al campo, al coeficiente de reflexión y de transmisión, el cual eso quedó en la clase pasada. No voy a referirme porque llevaba su rato, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos viendo ese significado y luego nos centramos en lo que es el campo total en el medio de incidencia, que es por la superposición de la onda incidente y la onda reflejada. Básicamente tomamos esas dos ondas, que es la suma de la incidente más la reflejada, y se empezó a desarrollar una expresión con ese campo total hasta llegar a una expresión pues más concisa, que nos permitiera estudiar ese campo incidente, ese campo total, perdón. ¿Qué tenemos ahí? Para el estudio de ese campo se tomó un caso particular, un caso muy particular que fue bajo el que se estudió, que es donde se tiene un conductor perfecto, que tiene una conductividad que tiende a infinito, eso fue lo que desarrollamos, y se empezó a trabajar a partir de ahí. Se tiene con una conductividad infinita, tiene una resistencia cero, y se empezó a elaborar ahí los diferentes coeficientes. Se llegó a un resultado que es importante, que es el conductor perfecto. Cuando se está con un conductor perfecto, pues se tiene un coeficiente de reflexión de -1, que cuando la magnitud es 1, hay reflexión total siempre. Eso es algo, digamos, que es importante señalar, que nace aquí, pues, del caso particular que estamos viendo, pero que siempre se tiene. Entonces, para ese caso particular, desarrollamos con la expresión que ya se tenía, y se llegó a una expresión específica, la cual se trabajó y se estableció, digamos, se llegó a establecer claramente
el hecho de que se llegó a establecer claramente el hecho de que tenemos una onda estacionaria, básicamente, que es lo que se anota ahí, onda estacionaria. Lo cual es importantísimo y que también, pues, de la clase pasada quedó el por qué se llama una onda estacionaria, que es, pues, el resultado de tener dos ondas viajeras que viajan en direcciones contrarias. Entonces, lo que se llama una onda estacionaria, que es esa onda que no se mueve, ¿verdad? Y estuvimos repasando que su principal característica es que los máximos y los mínimos de la onda son estáticos a lo largo de la distancia, porque este eje es distante y eso es lo que se llama una onda estacionaria. Recalco el hecho de que el resultado obtenido es un resultado particular para un caso particular del conductor perfecto. Después tenemos que llevarlo, digamos, a otro tipo de medios, pero este es uno de los más sencillos, donde podemos establecer algunas de las relaciones ahí relevantes. Luego, para el campo magnético, porque el anterior era el campo eléctrico, se desarrolló el mismo concepto para obtener la onda estacionaria de campo magnético. Esa onda estacionaria de campo magnético que se tiene ahí es una onda estacionaria que igual no se mueve, pero que tiene la característica que está desfasada respecto a la del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la del campo eléctrico es con una función seno y esta es con una función coseno. Entonces, básicamente eso teníamos ahí. Por acá algunas cosas que le agregué, como recordar que es un caso específico. ¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos un máximo de la onda estacionaria en la frontera, pero eso se da en este caso específico. No quiere decir que sea para todos los casos, lo cual hoy vamos a completar un poquito eso que está ahí. Luego, si los comparamos, los casos de las dos ondas, la característica tal vez más relevante es que la onda estacionaria de campo eléctrico está desfasada a 90 grados de la de campo magnético. ¿Ok? Y entonces esto nos daba pues algún manejo pues importante. De hecho, bueno, por aquí es donde fuimos cerrando, ya que obtuvimos el periodo de la magnitud de la onda estacionaria, que fue algo que obtuvimos ahí, este, y y llegamos a la conclusión, digamos, o se estableció que tiene un periodo de lambda 1 medios. Lambda 1 porque se está en el medio 1, entonces media longitud de onda. Entonces de ahí es de donde determinamos características interesantes como que el periodo de esa onda es de media longitud de onda y, por ejemplo, de máximo a mínimo hay un cuarto longitud de onda o de máximo de campo eléctrico a máximo de campo magnético también hay un cuarto de longitud de onda. Pues básicamente eso es lo que tenemos ahí. Y eso fue lo que vimos en la clase anterior. Este, Ahora, ¿qué nos queda? ¿Y a qué nos vamos a dedicar hoy? Que eso es lo que viene para hoy. Determinar la magnitud de esos valores que están acá. Eso es relevante. Poder cuantificar de cuánto es eso. También poder cuantificar el mínimo. Este caso en particular tiene esta característica de que los mínimos valen cero. Vieran que no pasa en todos los casos. Vamos a ver. Entonces vamos a determinar eso y también tener una forma para poder calcular la posición de máximos y mínimos de la onda de manera analítica, o sea, con una formulita. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, combinando algunos de los conceptos que tenemos por ahí. Bien, eh, como acabamos de ver, ¿verdad? En el diagrama anterior que les mostraba, pues la magnitud de la onda estacionaria tiene máximos y tiene mínimos, ¿verdad? Cuya ubicación a partir de las fronteras de interés. O sea, a nosotros nos interesa siempre que tengamos un cambio de medios, un medio 1 o un
medio 2 tengamos onda incidente y reflejada coexistiendo en un medio, pues sí se presenta un patrón de onda. Un patrón es pues como el dibujo, la representación gráfica de cómo se ve la onda, que se da aquí y siempre tiene una característica de que tiene máximos y mínimos. Entonces, la ubicación de los máximos y mínimos a partir de la frontera, o sea, conocer esas distancias, para nosotros es de interés. Entonces vamos a empezar a buscar. Se va a analizar un caso particular sin pérdidas. ¿Por qué sin pérdidas? Porque, bueno, primero complican un poco el panorama, luego no aportan tanto a esto de la ubicación de máximos y mínimos, aunque pues sí hay cambia un poquito el patrón, pero eso más adelante vamos a analizar cómo se ve un patrón de estos, pues cuando hay pérdidas, pero inicialmente dejémoslas fuera del escenario. Ya teníamos esta ecuación es una ecuación anterior para el campo total, ¿verdad? La incidencia está aquí, entonces aquí lo que tenemos es el campo total que se presenta ahí, que está ahí en ese medio 1, compuesto por pues una magnitud, la onda incidente, de reflexión, y aquí de la onda reflejada, ¿verdad? Creo que ahí deberíamos estar claros y ya es algo que deberían ahí como ir reconociendo fácilmente esas ecuaciones. Vamos a buscar los puntos donde ese campo, ¿verdad?, es máximo y mínimo, o sea, esto que es aquí. Entonces, tenemos que analizar esa expresión y vamos a tener que buscar lo que dice ahí, máximos y mínimos. En cuanto a reflexión de ondas, hay otro de los videitos que, digamos, como de los mismos videos que les he presentado anteriormente. Ese video en particular, vamos a buscar un segundito para ilustrar en lo que estamos ahorita. Un segundito para mostrar ese video, porque siempre, digamos, la parte gráfica de poder entender cómo se ve esa reflexión siempre ayuda también pues a entender la propia matemática que está envuelta ahí. Entonces, las paso la publicidad. Aquí está. Ahí lo que se ve es precisamente es la reflexión, ¿verdad? Una onda que se envía hasta un extremo y ella pues se refleja, ¿verdad? Entonces se da un caso interesante. Ahora algo de lo que vamos a analizar es cómo la frecuencia incide mucho en el patrón que se tiene ahí. Pero vean que aquí tenemos una onda estacionaria. Precisamente esto es la onda estacionaria. Vean que aquí hay un punto que no se mueve, es mínimo, y los puntos máximos se marcan muy claramente. Aquí lo que se hace es que se aumenta la frecuencia, la velocidad del movimiento de la mano, donde tenemos puntos de amplitud y puntos que no cambian. Esto es precisamente lo que estamos estudiando. Esta es una onda estacionaria, aquí le aumentaron la frecuencia, básicamente. Se le aumentó la frecuencia, pero es claro que hay puntos que no se mueven y puntos que sí se mueven. Entonces, para nosotros es de interés poder ubicar la posición de sus máximos y sus mínimos y después pues básicamente eso es lo que nos vamos a dedicar. Entonces, bueno, gráficamente eso es lo que tenemos ahí. Chequemos esa parte, cómo determinamos eso. Entonces vamos a buscar eso que está ahí. Vamos a empezar con los máximos. Vamos a buscar los máximos de la onda estacionaria inicialmente. Eso es cuando busquemos los mínimos, es como lo mismo, nada más que buscando el mínimo. ¿Cuándo ocurren los máximos?
pues cuando los fasores de la onda incidente y reflejada tienen la misma fase. ¿No? Eso es que están en fase, ¿verdad? Y se tiene lo que se llama una interferencia consecutiva. O sea, por más que yo tengo una onda que viaja en un sentido, una onda que viaja en otro sentido, existe un momento donde ellos están en fase. Y al estar en fase se suben. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Pues, esta es la expresión que ya teníamos. Este es el campo total. Tenemos ahí una amplitud, ¿verdad? Que está ahí presente. Tenemos aquí la constante de fase. Aquí tenemos esta es de la onda incidente, esta es de la onda reflejada. Pues tenemos aquí la magnitud de gamma. Entonces, este punto es cuando están en fase. La fase, ¿quién me la aporta? La fase viene de aquí, ¿verdad? Esto es lo que son fases. ¿Ok? Para decir que dos ondas están en fases, es que su fase es igual. Básicamente, ese es el concepto. La fase es la misma, independientemente del número que sea. O sea, si una fase está en 10 grados y la otra también, ahí es la misma posición, ¿verdad? Y hay interferencia constructiva. Si una está en 50 grados y la otra también, ahí en ese momento hay. Entonces, lo que nos interesa es visualizar esas fases como un número que es igual. Para esa visualización, para que sean iguales, vamos a suponer un valor phi ahí y simplemente decir que son iguales. O sea, que esta fase es igual a esta. Y que eso es igual a phi. Eso es como el truquillo para empezar a entender. Entonces, cuando vemos eso, y decimos que son iguales, lo podemos sustituir ahí. Tiene que ser iguales incluso en signo y demás. Por eso nada más pongo E a la J phi y E a la J phi exactamente igual. Y a partir de ahí, pues, puedo sacar los factor común, el valor de esa fase donde es igual. Algo interesante, entonces, es que puedo sacar el máximo de este campo. Al yo sacar el máximo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuál es la magnitud del máximo? Caracterizado porque las fases son iguales, ¿verdad? Esto se va. ¿Por qué? Porque el máximo de esto es la amplitud, que usualmente es un valor real, lo vamos a considerar así. 1, que siempre es 1, más una magnitud de su magnitud, ¿verdad? Todo eso así como está. Pero la magnitud de un número exponencial complejo es igual a 1. ¿Ok? Y eso es algo que ya se sabe de teoría, ¿verdad? De matemática y demás. Entonces resulta que el máximo se convierte en la amplitud, x1 0 más, por 1 más la magnitud de gamma. Y con eso caracterizamos adecuadamente lo que es el máximo de la onda. Entonces, si yo tengo aquí la interfaz medio 1, medio 2, yo sé que cuando se establece un patrón de onda estacionaria aquí, sea cual sea, esto sí es un resultado general porque aquí no estamos usando nada específico, ¿verdad? Yo sé que este valor de aquí es igual a la amplitud, ¿verdad? Por eso es lo que decimos E, amplitud del campo eléctrico que apunta en X, el sub 0 indica la amplitud en el medio 1, que es y entonces el de la onda incidente, por 1 más la magnitud de gamma. ¿Ok? Tenemos una fórmula, una expresión para poder calcular ese máximo. Entonces, en ese sentido es muy positivo pues, tener ese valor en particular. Entonces, eso lo vamos a ver así. Esta imagen viene de otro libro, en la bibliografía está el Neri Vela, viene ahí, y en algunos libros usan, en lugar de gamma, usan rho para decir el máximo. Eso es uno que otro libro. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Que lo tomen en cuenta que eso ocurre, o sea, en algunos libros. Por ahí le voy a poner tal vez una clara presentación de que algunos libros lo usan de esa forma.
no pasa nada, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces aquí tenemos, aquí es que en este libro usan A como la amplitud, no importa, ¿verdad? Es un símbolo diferente nada más. Y la magnitud, el coeficiente de reflexión de voltaje, le llaman, por eso le ponen la V. Es lo mismo, digamos. Este, ok. Eh, ok, entonces tenemos esa parte. Entonces ya llegamos a un resultado muy importante y es el resultado de que sabemos cuánto vale los máximos. Parte de la caracterización que hacemos de la onda es determinar el valor de esos máximos, lo cual es un buen resultado. Ahora, nos falta saber la posición de esos máximos. O sea, ya hicimos una primera parte que está muy bien, que es saber cuánto valen. Ahora, ¿a qué distancia están de la frontera? Aquí este gráfico es un poquito diferente. Aquí ponen la frontera aquí y se grafica la onda estacionaria hacia allá. Nosotros usualmente vamos a tener la frontera aquí y usualmente vamos a graficar la onda estacionaria para atrás. La mayoría de libros lo hacen así, algunos que otros lo hacen de esa manera, pero usualmente nosotros lo vamos a ver así. Entonces vamos a graficar de esa manera. Entonces nos interesa conocer la posición de los máximos, ¿verdad? A partir de la interfaz, esa distancia. Bueno, para saber eso, usamos el mismo concepto que venimos diciendo. Necesitan los campos estar en fase. Los campos necesitan estar en fase y entonces este valor tiene que ser igual a este valor. Y eso es como el factor relevante. De que es cuando se va a dar, ¿verdad? Entonces se da cuando las fases son iguales. Esas fases son menos beta 1, Z max, ¿verdad? Igual a beta 1, Z max con un ángulo de gamma. ¿Por qué le llama eso Z max? Porque bajo esta condición de que sean iguales, es que la distancia que cumple eso, o la distancia donde eso ocurre, el Z donde eso ocurre, es un Z de un máximo. Por eso se llama, o le puse de una vez, Z max, ¿verdad? Básicamente igualé las fases. No hay nada del otro mundo, igualé las fases ahí. Listo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí esa parte. Ahora, los máximos no ocurren solo una vez, o sea, ocurren múltiples veces. Yo veo el gráfico anterior y yo me doy cuenta que hay un máximo aquí, que hay un máximo aquí, etcétera. Es periódico el asunto, ¿verdad? Los máximos son periódicos, ocurren múltiples veces. ¿Cuándo ocurren esos máximos? Bueno, aquí nada más un detalle de una figura. Aquí hay ¿cómo se llama? Un enlace, una referencia a eso, que es un trabajo que habían hecho algunos estudiantes hace algunos semestres, donde explica esto y lo hace ahí de manera animada. Aquí básicamente lo que se expresa es que vienen dos ondas, o sea, se dibuja la onda viajera, la que viaja hacia allá, se grafica la onda reflejada, y en el momento en que tienen la misma fase, es esto, la misma fase, es que tenemos el máximo. De hecho, si ustedes analizan, esto que está aquí son fases, ¿verdad? Yo puedo imaginarme fasores que se están moviendo. Entonces tengo un fasor que se mueve. Entonces, por ejemplo, si este es el fasor del campo incidente, la fase del campo incidente es menos beta 1z, ¿verdad? Esa es la fase de ese campo incidente. Voy a hacerlo aquí arriba para que quede aquí. Entonces, menos beta 1z, esa es la fase del campo incidente. Por la forma en que nosotros graficamos a partir de z igual 0 a z negativos, ¿verdad? Menos z. Entonces, esta fase implica sustituir los z por distancias negativas. O sea, es agarrar ese beta 1z y hacer menos beta 1 por posiciones negativas. Posiciones que le podemos llamar menos L para distinguir. Menos con menos da más. Entonces, digamos, esa fase
podríamos decir que es beta 1 L. Y podríamos decir, bueno, sabemos que ya es una magnitud, ¿verdad? Es un número. Y esto que está aquí, así como está, es una fase positiva, en la cual, conforme yo me alejo de la superficie, L va a ir creciendo. Conforme yo me alejo de la superficie, L crece. Y eso quiere decir que esa fase positiva, que yo la puedo ver como esto que está aquí, ¿verdad? Como este ángulo, digamos, va a ir creciendo. Eso lo que quiere decir es que este fasor se mueve en sentido antihorario. La determinación del movimiento de ese fasor es importante. Ese fasor gira en sentido antihorario si me alejo de la interfaz, ¿verdad? Entonces, inclusive es bueno ponerlo por acá, que esto es el sentido de giro, alejándose de la interfaz. Interfaz de la interfaz. ¿Ok? Si yo me acerco a la interfaz, va a girar al revés, ¿verdad? O sea, eso es como ubicarse aquí, entonces uno se da cuenta que eso va girando de esa manera. ¿Gira con quién? Con la distancia, ¿verdad? Porque es beta 1, z, no es con el tiempo, sino con la distancia, con la posición. Pero si yo me alejo de la interfaz, es en el sentido de giro. El otro fasor es este, beta 1, z max. Beta 1, z max es del E reflejado, ¿verdad? Entonces es un beta 1 z, ¿verdad? El max es solo para decir que son los máximos, pero digamos, la expresión natural es así, que uno puede decir, ah, bueno, es un beta 1 por un menos L, cuando yo me vi con alguna distancia. Entonces eso se transforma en menos beta 1L. Menos beta 1L son ángulos negativos, los ángulos negativos yo los puedo ver así, cuya magnitud de L va a ir creciendo. Entonces cuando la magnitud de L crece, al alejarme de la interfaz, gira pues en sentido contrario. Entonces en ese caso, este gira así, ¿verdad? Y en este caso se cumple lo mismo. Este es el sentido de giro alejándome de la interfaz. Entonces, es muy lógico, ¿verdad? Tiene que dar así. O sea, tiene que dar de que uno gira para un lado y el otro gira para el otro lado, porque son ondas en direcciones contrarias, ¿verdad? Una incidente y la otra reflejada. Entonces, siempre vamos a tener un punto donde los fasores son máximos cuando esos fasores están en fase, sea donde sea que se encuentren, ¿verdad? En cualquier posición. Pero vean aquí están en fase, ¿verdad? Ahora, ellos se encuentran, o sea, venían girando como estos, se encuentran en esa posición, y luego, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar otra vez al cabo de medio periodo. Cuando cada uno giró medio periodo, ¿verdad? Siguieron girando, vamos a tener otra vez otro máximo. ¿Recuerdan el asunto de que ¿cómo se llama? El periodo de la onda estacionaria es lambda medios. Bueno, ahí está el medio periodo, ¿verdad? Ellos se mueven medio periodo y después vamos a tener aquí. Entonces vamos a encontrar un máximo cada vez que estén aquí y aquí en este dibujo, ¿verdad? Pero eso se puede hacer para cualquier caso. Entonces vamos a tener un máximo ahí también. Ese máximo que también va a ocurrir a 180 grados, ¿verdad? O sea, estamos hablando de este punto, que eso ocurre acá, y también de este otro. Cuando cada uno de ellos se desplazó 90 grados, que eso quiere decir un más pi y un menos pi, ¿verdad? O sea, uno se movió para un lado 180 y el otro también 180, entonces ahí tenemos eso. Entonces, esta expresión se va a cumplir cuando una se mueve 180 para un lado y la otra 180 para el otro. Entonces, a nivel de ecuación, eso significa cuando beta 1 Z max
que ya determinamos que tiene un sentido antihorario, le sumamos pi. Vamos así. Entonces tenemos este que gira. Digamos, si este es el incidente, decíamos que este gira en este sentido, ¿verdad? Entonces por eso le sumamos pi. Pero le sumamos pi y múltiplos de pi, ¿verdad? Porque no solo ocurre en un punto, sino en todos los múltiplos enteros de pi. Mientras que el otro que está en el otro lado, pues gira en el otro sentido, ¿verdad? Entonces le restamos pi. Bueno, sí. Es que aquí es sumarle 180, ¿verdad? Porque los ángulos usualmente en sentido horario es que suman. Y al otro le restamos 180, ¿verdad? Que me lo mueve ahí. Y también en múltiplos enteros, porque va a ir dándose de esa manera. Adicionalmente, esa expresión, entonces yo puedo juntar esos dos valores que están ahí, ¿verdad? Yo podría mandar este MPi, lo podría mandar para el otro lado y sumarlo, ¿verdad? Y voy a tener 2MPi. Bueno, ahí viene una parte de la animación. Tal vez vale la pena ver esta parte, por lo menos esta. Vamos a ver si carga rápido, que a veces, mira, algo está pasando aquí. Tenemos problemas con esta animación. Algo está pasando porque me parece que esto estaba funcionando bien. Ahora, de hecho, ahora estaba buscando algunas cosas y me parece que estaba bien. Entonces puede ser algo temporal. Bueno, si no, después lo ven. Es básicamente la animación, ¿verdad? De que una onda viaja para un lado y la otra para el otro y se suman ahí. Bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, esa expresión que está ahí, podemos jugar con ella. La tenemos así, ¿verdad? Entonces, ahora, matemáticamente es lo mismo sumar o restar 180, ¿verdad? O sea, si yo estoy aquí, yo puedo llegar a este punto moviéndome por acá o por acá. Entonces, puede jugar uno a conveniencia con esa expresión, ¿verdad? Entonces, se le cambian los signos, que no pasa nada, cambiarle los signos ahí. Eso es solo para que la expresión quede más bonita. Y entonces se despeja Z max acá, que también no es nada del otro mundo, ¿verdad? Traer esto al otro lado y despejar. Y entonces, si uno hace eso, digamos, esto pues suma acá, ¿verdad? Quedan 2MPi, de aquí viene eso, queda sumado con este ángulo. Y cuando enviamos esto aquí, ¿verdad? Y despejamos Z max, se hacen 2 beta 1 Z max, ¿verdad? Y queda el 2 beta 1 abajo. Y queda un negativo. Y eso se va a cumplir para números enteros de m. Hay que tomar en cuenta ahí que el primer máximo va a ocurrir para m igual 0. Ahí ocurre el primer máximo para m igual 0. El segundo máximo, m igual 1. El tercer máximo, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el primer máximo. Este es el segundo máximo. Este es el tercer máximo que se van a ir dando. Entonces, el primero estado así. Matemáticamente es importante que tengan claro eso, porque si se les pide algún máximo en particular, tienen que saber dónde o cómo sustituir eso, ¿verdad? Y saber el significado de esos números enteros. Entonces que lo tengan claro, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan claro de esos números. Ahora, otra cosa importante, hay un menos aquí. Resulta que este ángulo casi siempre va a ser positivo, y eso lo vamos a ver, pero usualmente es positivo. Beta es positivo y esto es positivo. Entonces, estos valores me dan valores negativos. ¿Por qué me dan valores negativos? Por la referencia en la cual estamos trabajando. Estamos trabajando aquí, ¿verdad? Este es un z igual 0 y esto es un menos z. Entonces, cuando uno trabaja con esa fórmula, te va a dar, qué sé yo, uno calcula y le dice, el máximo está en menos 3 centímetros, por decir así.
pues tal vez la onda pues nace por acá, ¿verdad? Y va a encontrar un máximo por ahí en 3 centímetros. Pero va a dar negativo. Ahora, es importante tomar en cuenta eso, porque a veces hay problemas, pues como todo, ¿verdad? Que le cambian a uno un poco la referencia. Y por ejemplo, hay que calcular el ángulo del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Y le dicen a uno el tercer máximo. Vean que eso es un caso que podría ser, ¿verdad? Le dicen a uno el tercer máximo en, no sé, 7 centímetros, por decir algo, ¿verdad? Y hay un beta 1 de X valor. El beta 1 y aquí no me preocupa tanto, ¿verdad? 8 radianes metro. No sé. Entonces le preguntan a uno, calcule el ángulo del coeficiente de reflexión. Entonces uno tiene que tomar la fórmula y despejar. Todo bien, ¿verdad? A la hora de despejar esa fórmula, lo que hay que tomar en cuenta ahí, cuando uno hace ese despeje, ¿verdad? Que ahí le queda a uno como esto sería igual a, para ver, habría que enviar 2 beta 1 Z max, 2 beta 1 Z max negativo, para llevarnos ya este menos 1 de una vez, menos 2 MP, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué habría que tomar en cuenta? Primero, tercer máximo es con un M igual 2, ¿verdad? Pues lo tomen en cuenta. Y donde dice en 7 centímetros, este Z es igual a menos 0.07 metros, ¿verdad? Porque esto son unidades del SI. Pero, ¿qué es a lo que voy? Menos negativo. O sea, hay que entender que, así como esta fórmula siempre me devuelve un Z negativo, si yo tengo que despejar, tengo que introducir ese valor del máximo en negativo. Si no, les va a dar un error y no se van a dar cuenta. ¿Por qué no se van a dar cuenta? Y porque una fase que les dé, por ejemplo, no sé, menos 40 grados no parece raro. No parece un número raro de entrada, ¿verdad? O sea, es un valor muy posible. Entonces, presten atención a ese detalle. ¿Ok? Entonces, presten atención a eso, los máximos, ¿verdad? La correspondencia con los valores de M, y el hecho de que Z es un valor negativo. Ahora, uno puede expresarlo un poquito diferente sustituyendo, sabiendo que beta es igual a 2pi sobre lambda, entonces uno puede hacer una pequeña sustitución y escribir la fórmula como menos lambda 1 medios beta gamma 2pi más n, ¿verdad? Nuevamente aquí se ve que con m igual 0 tenemos el primero y luego m igual 1 le va a ir sumando. De hecho, aquí se ve clarísimamente el hecho de que se van sumando múltiplos de lambda 1 medios, ¿verdad? Ya piensen esto como un zeta gamma igual 0 grados, por ejemplo. Puede ser, es factible. Entonces esto no existiría, ¿verdad? Entonces la expresión nos queda como menos lambda 1 medios por m. Entonces aquí se ve que los máximos están en múltiplos enteros de z max, ¿verdad? En un caso como este, por ejemplo, si uno quedara así, donde uno hace m igual 0, ¿verdad? Pues le va a dar que el Z max es igual a 0. Eso no está malo. Eso lo que quiere decir es que justo en Z igual 0 en la frontera, yo voy a tener un máximo de la onda. Y de ahí pues bajo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? El segundo máximo va a estar en M igual 1. Entonces presten atención a eso, ¿verdad? Los resultados son valores negativos de Z max. Entonces, ojo a ese detalle, que es relevante. Bien, voy a avanzar con los mínimos, porque los mínimos es lo mismo, básicamente. O sea, ¿alguna pregunta antes de avanzar a los mínimos? De mi parte no. Ok. Sí. Bueno, entonces voy a avanzar a los mínimos, aprovechando que tenemos la idea, porque es lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. La diferencia de buscar los mínimos, ¿verdad? Es que ocurren cuando están a 180 grados, ¿verdad? Cuando están a 180 grados, si yo sumo una onda que
es así. Con una que en el mismo momento está en contrafase, ¿verdad? Y yo subo el máximo de una con el mínimo de la otra, ¿verdad? Entonces, en la onda estacionaria, eso va a ser un mínimo porque es una resta. Es lo que se llama interferencia destructiva, porque al sumar las dos, más bien me da menos. En cambio, la constructiva es que cuando yo sumo me da más. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el mínimo? Es exactamente lo mismo, nada más que dejo una fase, tengo la otra fase, ¿verdad? Entonces, están desfasadas a 180 grados. Entonces, en ese caso, al hacer ese cambio, este, bueno, esto es para encontrar la magnitud, E a la J0, ¿verdad? No, eso no es la J0, eso es, ahí va un 180, que hay un error. Hay un error que es E a la J. Ah, no, mentiras, está bien. No, perdón, me equivoqué yo. Es poner una fase de referencia en 0 y la otra fase a 180. ¿Ven? O sea, independientemente de lo que haya aquí, esta tiene 180 grados de diferencia. Esto es un 1, ¿verdad? Entonces, se hace exactamente lo mismo. Entonces, esta vale 1, la otra va a valer un -1, ¿verdad? La otra fase este, va a valer -1, lo que vale -1 es el E a la JP. Entonces, al hacer eso, me queda la magnitud y 1 menos gamma. Entonces, aquí tenemos el valor del mínimo. El valor del mínimo es la magnitud y 1 menos la magnitud de gamma. Es la diferencia del máximo. El máximo es el EX01 más con 1 más la magnitud de gamma. Este es con menos la magnitud de gamma. Entonces ya con eso podemos ubicar los mínimos de la magnitud. Entonces de hecho con esto ya podemos establecer los máximos y los mínimos. Entonces aquí tenemos el Emax y aquí tenemos el Emin. Entonces uno puede tirar la onda ahí, ¿verdad? Y sabe cuántos son esos valores. Entonces ese valor es relevante. ¿Qué es este valor que está aquí? ¿Verdad? El valor mínimo que va a tener la onda. Y en cuanto a la posición, ocurren pues cuando las fases están en contrafase. Uno para un lado, otro para el otro, ¿verdad? Y entonces esto va a ocurrir así. Vean que cuando ellos se mueven, digamos, esta se mueve para acá y esta se mueve para acá, pues estando así, van a dar vuelta y después se van a encontrar en contrafase también, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las fases y la contrafase, ¿verdad? Adicionalmente, eso ocurre 180 grados después, entonces pasa algo similar, ¿verdad? Les podemos sumar pi grados a ambos para tener ese desplazamiento. Y podemos jugar con la ecuación, podemos enviar esto al otro lado, nos va a quedar 2mpi, ¿verdad? Aquí nos queda el pi de la contrafase que está ahí. Y ahí es cuestión de despejar el z min. Hay una animación por ahí, vamos a ver si ahora funciona, tal vez dentro de un ratito. Y despejamos el z min, que nos da esta fórmula. Y es exactamente el mismo significado, también son valores negativos, etcétera. Podemos sustituir también el beta 1, ¿verdad? Y al sustituirlo nos queda en términos de lambda, que queda así, menos lambda 1 medios. Queda con un término de más, por lo que decíamos, aquí es lo mismo, ¿verdad? El 0 nos da el primer mínimo, el 1 el segundo mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos esta gráfica en general de cómo se ve una magnitud del campo total. Entonces vean que esta es la interfaz, esta es la frontera. Este es un dibujo un poco más genérico. ¿Por qué? Porque aquí los mínimos no son 0, no siempre son 0, aquí se nota que no son 0, ¿verdad? Y entonces tenemos una ubicación de la onda estacionaria con sus máximos, aquí están, ¿verdad? La magnitud, 1 más gamma, magnitud, 1 menos gamma, y aquí los valores, aquí lo que hice fue ir sustituyendo los valores con m igual 0, ¿verdad? O sea, este es m igual 0 para el máximo, este es m igual 0 para el mínimo, porque son fórmulas distintas. Este es m igual 1, m igual 1, ¿verdad? Para el máximo, el mínimo, m igual 2, m igual 3, etcétera. M igual 4, ¿verdad? Porque son 1, 2, 3,
4 máximos. No, este era 3, perdón. Ese último era m igual 3 era este, ¿verdad? Pues son 1, 2, 3, 4. Y así se ve más o menos una onda estacionaria, pues con esa información que tenemos. Explicaban, bueno, sí, quedan unos conceptos que ya sí los vemos ahorita. Pero sí quería llegar aquí aprovechando, digamos, ya está, con esto, la relevancia es que ya podemos describir esta onda estacionaria. Esa onda estacionaria que es una onda que es medible con instrumentos que se puede determinar cuando tenemos el caso de reflexión. Siempre que haya reflexión tenemos una onda estacionaria. Entonces ya sabemos el valor de la magnitud de sus máximos y de la magnitud de sus mínimos, que no todos son. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, parece bien. Bueno, entonces hagamos la pausita y hagamos pausita y venimos a ver otros parámetros que nos terminan de describir y hacemos también algunos ejercicios generales de los conceptos que hemos visto. Entonces ya casi volvemos. Bien, para terminar de caracterizar por completo lo que es la onda estacionaria, hay un par de, bueno, otro parámetro, otras características que también se ven. Uno de ellos es lo que se llama la relación de onda estacionaria. En español, relación de onda estacionaria. En inglés, standing wave radio. Onda estacionaria es standing wave. Y radio. O también el símbolo S. El símbolo S lo usan algunos libros para referirse a ella. Entonces, esperen cualquiera de ellos. Tengan ahí una tablita de equivalencias de ello. Es lo que se llama una figura de mérito, donde se dice figura de mérito, pues de lo que se está hablando básicamente es de una valoración numérica que se establece para medir, para ver algo, pero que no obedece precisamente a una ley de la naturaleza o algo similar. Simplemente es un número que a alguien se le ocurrió y nos sirve para medir, determinar algo. ¿Qué es esa figura de mérito? Es un cociente entre la magnitud del máximo del campo y del mínimo, ¿verdad? Y bueno, tiene las diferentes designaciones que les decía. Entonces, cuando yo lo tomo, ¿verdad? Y, bueno, SWR o ROE, hago el cociente, ¿verdad? Recuerden que termina siendo X0 más por 1 más gamma, más la magnitud de gamma, lo que acabamos de ver, sobre X0 menos 1 menos la magnitud de gamma. Entonces, cuando se hace eso, pues se cancelan. Por cierto, no, era más, ¿verdad? Para que se cancelen tiene que ser más. Y nos queda simplemente así, como 1 más la magnitud de gamma entre 1 menos la magnitud de gamma. Se utiliza para medir reflexión. Para eso es que se utiliza, para medir la reflexión. ¿Por qué? Bueno, tiene valores que están entre 1 e infinito. Entre 1 e infinito están los valores de ese patrón que se utiliza ahí. Entonces, ¿cuándo se da cada uno de ellos? Resulta que analizando valores, pues gamma, la magnitud de gamma, está entre 1, entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 1, ¿ok? Entre esos valores está la magnitud de gamma, entre 0 y 1. Cuando la magnitud de gamma es igual a 0, no hay reflexión, ¿verdad? En esos casos no hay reflexión. Cuando la magnitud de gamma es igual a 1, hay lo que se llama
reflexión total. Ujú. Entonces, si nos llevamos eso al ROE, pues muy fácil, ¿verdad? Si no hay reflexión, me queda 1 más gamma y 1 menos gamma, ¿verdad? Entonces sería 1 más 0 y 1 menos 0 es igual a 1. Entonces aquí no reflexión cuando vale 1. Si hay reflexión total, me va a quedar 1 más 1, 2. Pero aquí me va a quedar 1 menos 1, 0. Y eso se vuelve infinito. Entonces esto es reflexión total, lo que vamos a tener ahí. Entonces resulta que la razón de onda estacionaria es un número que está entre 1 e infinito, que mide el grado de reflexión. Entre más cerca esté de 1, pues menos reflexión hay, y entre más alto sea, indica más reflexión, pues llegando hasta infinito. Este número, digamos, ahí pues no aporta, digamos, algo tan diferente de lo que aporta propiamente gamma, pero es que se usa en otras relaciones. Después vamos a ver que en algunos métodos, pues, se utiliza de manera diferente, se mezcla con alguna información, y entonces, va a ser de utilidad. Entonces, más adelante vamos a verlo, pero bueno, ya sabemos para qué sirve y cómo está. Y se puede expresar adicionalmente en decibeles. Ese ROE o SWR, como quieran ver, si se puede expresar como 10 logaritmo en base 10 del ROE lineal, pues se puede expresar ahí en forma de decibeles y también uno lo encuentra a veces de esa manera. Nada del otro mundo a ese punto. Y es un parámetro pues importante que incluso lo miden muchos aparatos. Entonces vean que por ejemplo esto es un medidor de potencia y de reflexión con un SWR. ¿Ok? Se puede utilizar. Entonces, esto es para líneas de transmisión en realidad, pero se puede utilizar en muchos casos, digamos, si aplica ahorita para lo que es onda plana, puede utilizarse perfectamente. Entonces, vean aquí están los valores, dice SWR, ¿verdad? Entonces vean que nace de 1, es el valor mínimo, y ahí va subiendo, ¿verdad? Bueno, ya ahí se pone en rojo, ya eso depende del aparato, ¿verdad? Para detectar, según la aplicación, algún grado de reflexión peligroso para algún equipo o algo, ¿verdad? Pero vean que es un aparato que está ahí. Tal vez lo que puedo apuntar, digamos, porque el SWR o el ROE se utiliza es porque a partir de acá es una medida que se puede hacer de manera experimental, de manera fácil. ¿Por qué? Porque para determinar el SWR o ROE, yo lo que necesito es saber cuántas veces es más grande el máximo que el mínimo. Es un valor relativo, no un valor absoluto. Donde digo un valor relativo, es que yo puedo de repente medir en un campo eléctrico, por ejemplo, de alguna manera, medir la magnitud de ese campo, aunque no tenga certeza de cuántos volts metro estoy midiendo. Pero si utilizo el mismo medidor para medir el máximo respecto al mínimo, independientemente de la escala que yo tenga, yo puedo hacer una división del valor que me da de sobre el valor que me da aunque sea un valor erróneo, porque lo que importa son las proporciones, ¿verdad? La proporción de respecto a este. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de transmisión, tengo una onda reflejada por ahí, ¿verdad? Y tengo una onda estacionaria, o sea, tengo incidente y reflejada. Y yo con algún aparato puedo determinar que esto vale algo, y esto vale la mitad de ese algo, y yo sé que tengo un ROE de 2, es decir, algo, ¿verdad? De hecho, hay sensores de campo eléctrico que consisten en básicamente una antenita de campo eléctrico, una antena que es como así, y eso pues alimenta, digamos, un aparatito de medición que tiene una pantalla
graduada entre 0 y 1. Y tiene una aguja que se mueve ahí, ¿verdad? Que se mueve en esos valores, para un lado y para el otro. Esos sistemitas, digamos que es un sensor de campo eléctrico, mide entre 0 y 1, en realidad no está midiendo volts metro. Sí mide, o sea, sí, la aguja sí se mueve de manera proporcional a la cantidad de campo, pero no me dice los volts metro. Pero entonces, si en un lado yo llego y mido, no sé, 0.7, y el otro lado mido 0.3, por decir algo, yo sé que mi SWR va a ser igual a 0.7 sobre 0.3, ¿verdad? Hago el numerito ahí, que en ese caso 0.7 por 0.3 me da que 2,5. No, 2,5 no, 0.7 entre 0.3, este, 0.7 entre 0.3, 2,33, casi 2,5. Me da 2.3. Entonces, desde el punto de vista experimental, el SWR es un valor que se obtiene fácil. Entonces, si yo ya sé eso, puedo despejar el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Puedo darle vuelta ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que eso es algo importante, digamos, que se utiliza por ahí. Este, que se puede utilizar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es un valor que se utiliza ahí. Ahora, en cuanto a transmisión y reflexión de potencia, de momento, lo que hemos visto es transmisión y reflexión de campo eléctrico, pero no de potencia. Y hay alguna pequeña diferencia por ahí. Entonces, vamos a chequear eso. Determinar la potencia reflejada y transmitida en función del incidente. Es algo similar a lo anterior, pero para potencia, ¿verdad? Pero resulta que la densidad de potencia incidente es esta, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Entonces, eh, ya esto es un valor conocido, ya lo habíamos obtenido por ahí. Eso es algo que estaba establecido. Eh, y listo, ¿verdad? Es la magnitud al cuadrado, 2z1, ¿verdad? E a la menos 2 alfa z, coseno, todo bien. Ahora, la densidad de potencia reflejada es, en que aquí está incidente, aquí está reflejada, entonces sería la magnitud reflejada sobre 2z1, porque es en el medio beta1, ¿verdad? Y la atenuación que se va a ir dando ahí, de esta potencia. Por cierto, aquí aquí habría que ponerle, me parece, más ahí. Porque se va a ir atenuando si hace falta aún más. Este, que hay que agregar ahí, a la menos 2 alfa z para la reflejada. Hay que puntualizar eso. Entonces, sabemos que eso yo lo puedo escribir, ¿verdad? En función de la incidente, porque la reflejada es la incidente por la magnitud del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces lo sustituyo, queda ahí al cuadrado, todo bien ahí. Entonces ahora hacemos el cociente entre las dos potencias. Entonces a la hora de hacer el cociente y ponerlo de esta forma, hay muchos términos que son los mismos, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Este también se tiene que cancelar. O sea, el exponencial se tiene que cancelar porque el resultado es esto. Digamos, aquí el resultado como tal es que todo eso se tiene que cancelar y que quede de esta forma. No, ya sé qué es lo que está. La potencia, la reflejada, sí, la potencia reflejada, digamos, sí se ve así, y sí, lleva el menos, porque
lo que dice es cómo se va atenuando a partir de acá, que va a ir bajando la potencia. No, no, está bien, eso no hay, no hay problema en eso, porque el resultado efectivamente sí es este. Digamos, si lo busca en cualquier lado, este es el coeficiente de reflexión de potencia. El coeficiente de reflexión de potencia es la magnitud de gamma al cuadrado. O sea, yo tengo potencia incidente y potencia reflejada. Y la potencia reflejada, entonces, es igual a la incidente por la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado. Entonces, vean que no hay símbolo nuevo, simplemente el coeficiente de reflexión de potencia es la magnitud de gamma al cuadrado. Ahora, si consideramos la ley de conservación de energía, que aquí sí debe cumplirse, pues tenemos que la potencia incidente es igual a la reflejada más la transmitida, ¿verdad? Está bien. Si divido todo entre la incidente, resulta que esto se me hace 1. Esto que está aquí, reflejada sobre incidente, es esto que está acá. Entonces esto es igual a la magnitud de gamma cuadrado. Y esto que está aquí es el cociente de lo transmitido sobre lo incidente. Entonces, si uno juega ahí con eso, ¿verdad? Eso se hace 1, el otro término se hace la magnitud de gamma cuadrado. Entonces es posible despejar ese término que está ahí. Ese término es el coeficiente de transmisión de potencia, que es 1 menos gamma cuadrado. Entonces, bueno, primero, gamma es un término importante, ¿verdad? Sabiendo que el coeficiente de reflexión está entre 0 y 1, pues el coeficiente de reflexión de potencia también está entre 0 y 1. Lo que pasa es que su distribución es diferente, porque es el cuadrado, pero al final de cuentas el cuadrado de 1 es 1. Entonces, así es como se comporta. Y aquí sí se cumple, que lo que no se refleja se transmite, o al revés, lo que no se transmite se refleja, ¿verdad? De hecho, que vean que si uno suma el coeficiente, si uno suma lo reflejado con lo transmitido, le da 1, ¿verdad? Porque 1 sería como el máximo aquí, ¿verdad? De esos dos casos. Entonces, estos coeficientes son importantes que los tomen en cuenta. Vean que no son símbolos diferentes, son los mismos símbolos, nada más que es la magnitud al cuadrado de lo que es el de reflexión y 1 menos la magnitud de gamma al cuadrado, el de transmisión. Esos valores son importantísimos que los tengan en cuenta ahí en cuanto a lo que es reflexión. Y con eso ya tenemos una caracterización tanto de la onda incidente como de lo que pasa con la potencia. Entonces, la potencia transmitida es 1 menos el coeficiente de reflexión por la potencia incidente. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Preguntas? Acá. De mi parte no, profe. Gracias. Bien. Si no, entonces traigo algunos ejercicios propuestos. Los subí, están en el TEC Digital para que veamos un poquito cómo trabajar esto. Ay, que se me hicieron. Espérame un segundo, parece que no los cargué aquí. Ya, o sea, los estoy cargando. Listo. Así es mío no haberlos cargado, pero ya está. Necesito cargar rápido, por dicho. Veamos algunos ejercicios, algunas resoluciones, de como para ver por dónde viene el asunto, ¿verdad? De lo que son
preguntas de examen. Entonces, vamos a revisar algunos ejercicios. Ok, un segundito acá para... Dice, se tiene un campo magnético que viaja en dirección a X. En el vacío, ya eso nos ubica muy bien, ¿verdad? Al medio, con una amplitud de 100 miliamperios metro. Hay una amplitud de 100 miliamperios metro. O sea, eso quiere decir que eso es una magnitud, ¿verdad? De un H X de 100 miliamperios metro, ¿verdad? Donde dice vacío, de una vez, hay cosas que podemos saber, ¿verdad? Es un eta sub 0, que es aproximadamente 377 ohmios o 120 pi ohmios. También que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz, ¿verdad? Esto también ya lo sabemos. Eso aparte de, por ejemplo, que los cambios viajan en fase, ¿verdad? Porque el ángulo de la impedancia intrínseca es 0, etc. Le acompaña un campo eléctrico en la dirección AZ, ¿verdad? Con una frecuencia, entonces aquí lo que sabemos es que tenemos un campo eléctrico en Z. Ajá. Y una frecuencia, como está en radianes sobre segundo, es omega igual 1000 radianes sobre segundo, ¿verdad? Eso es información básica ahí que uno puede ir viendo. Preguntan en el caso A. Calcule la densidad de potencia promedio de la onda. Incluya su dirección. ¿Ok? Hay varias maneras de calcular la densidad de la onda. Entonces uno tiene que ingeniárselas, ver cómo lo pone. Entonces, bueno, hay varias maneras de hacer eso. A veces uno se va a la fórmula y eso es lo importante, digamos, que las razonen de previo, ¿verdad? Porque si no, a veces les cuesta llegarles. Dice la densidad promedio, incluye la dirección, ¿verdad? Entonces, me están preguntando esto, básicamente. Podríamos ver la dirección de una vez, ¿verdad? Tenemos un campo H en X y un campo E en Z. Ahí tenemos regla de la mano derecha, ¿verdad? Podemos decir fácilmente, digamos, si uno quiere utilizar el esquema básico, al menos yo siempre me baso de acá, ¿verdad? Entonces decir, bueno, tenemos un E en Z, pues aquí tenemos un E de Z, un H en X, un HX, que es la información que tenemos. Entonces, a la hora de hacer regla a la mano derecha, ¿verdad? Uno pone los dedos, el índice con E, el medio con H, y entonces el dedo pulgar, que es la dirección de pointing, en Y, ¿verdad? Porque queda como saliendo la pantalla. Entonces, aquí tenemos al vector de pointing. Entonces, sabemos que va en dirección Y. Primer punto ahí, fácil de determinar. Ahora dice, la densidad de potencia promedio, ¿verdad? En términos generales, hemos utilizado una expresión que es la magnitud de E al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, no dice aquí. Bueno, primero es el vacío, entonces no hay pérdidas, ¿verdad? Entonces aquí podemos escribir la fórmula, uno la puede llevar, que aquí sería el EZ sub 0 al cuadrado, valor que en este caso pues no tenemos como tal, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Luego aquí es utilizar ¿cómo se llama? 2 por la magnitud de eta sub 0, ¿verdad? Que al final de cuentas podemos quitarle magnitud, 2 eta sub 0, porque no tiene, es un valor real, ¿verdad? Ahora, el E a la menos 2 alfa z de la fórmula, como alfa es igual a 0 por ser el vacío, ¿verdad? Entonces esto se vuelve 1. De igual manera,
está la expresión del coseno de zeta eta, que sería el coseno de 0. Entonces eso también se vuelve 1. Todo bien, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nos estamos quedando básicamente con esta expresión, pero no tenemos la magnitud de E. Entonces, ¿qué hay que averiguar? Hay que trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Uno puede ver que la magnitud de E, ¿verdad? La magnitud de ese Z sub 0 es igual a la magnitud del, y esto es de definición, ¿verdad? De lo que es la impedancia, del HX sub 0, la magnitud, ¿verdad? Por eta sub 0. Entonces podríamos sustituir eso, y es lo más fácil. Entonces, donde uno hace esa sustitución, simplemente le va a quedar que ese Y es igual a la magnitud de HY0 al cuadrado por eta sub 0 al cuadrado, pero se cancela con un eta sub 0 de abajo, entonces lo puedo dejar así. Y listo, ¿verdad? Porque los otros dos valores eran 1. Entonces, relativamente fácil, ¿verdad? 100 miliamperios es 0.1 al cuadrado por 377 entre 2. ¿Ok? Entonces eso es 1.88 watts sobre metro cuadrado en dirección a Y, como lo vimos hace un momento. Y esa sería la respuesta para esa densidad. Es muy fácil, nada más que lo toma uno por sorpresa es que la fórmula no se aplica de manera directa, ¿verdad? Tengo que determinar el H. Luego esto es algo que ustedes tienen que calcular con alguna facilidad, la dirección, ¿verdad? No debería de ser problema en realidad eso. Y el cálculo de esto nada más es saber expresar el campo eléctrico en términos del campo magnético. ¿Alguna pregunta ahí con ese problema? Una pregunta ahí relativamente fácil. El otro punto, punto B, dice, calcule el tamaño del área que la onda atraviesa perpendicularmente llevando 10 watts de potencia. ¿Ok? Aquí es un asunto, ¿verdad? Que recuerden que esto es densidad. Esto es potencia entre área, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, yo sé que la densidad es igual a potencia entre área. Entre área, al final de cuentas. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, de ahí muy sencillo que la potencia es igual a densidad, ¿verdad? Promedio por área. Entonces, bueno, y también puedo despejar, ¿verdad? Bueno, dice como muy largo. El área, finalmente, ¿verdad? Pues dice, calcule el tamaño del área de la onda que atraviesa perpendicularmente, la condición que debe cumplirse, 10 watts. Entonces, aquí el área es igual a potencia entre densidad, ¿verdad? Entonces, me están pidiendo 10 watts entre 1.88 watts sobre metro cuadrado. Entonces, de ahí que el área que me están pidiendo sería de 5.3 metros cuadrados. Ahí es ese concepto de lo que es el área, ¿verdad? Y que atraviesa perpendicularmente, lo cual es relevante, ¿verdad? Que eso yo, cuando vimos vector de Poynting, pues creo yo que lo había explicado bastante, ¿verdad? Esa relación de por qué usar densidad y no, y no potencia. Ok. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Okay. Solo como duda, ¿perciben ustedes algún ruido de construcción? Es que hay una construcción al lado de mi casa y no sé si el micrófono y el Zoom lo filtran.
Escucha un Yo no escucho martillazo. nada, profe. No, ok. No. Bueno, eso No, profe, yo tampoco. no, ok, perfecto, gracias. Esas dudas, que ya eso me dejan paz. Me incomodaría saber que lo están escuchando. Yo sí lo escucho, pero ya uno están ahí dándole todo el día, ¿verdad? Lo va filtrando, pero si no me gustaría que quede ahí. Gracias por decirlo. Ok, bueno, eso es un problema típico, es un problema medio de los que salen en examen, cosas sencillas. Siempre hay problemas de este tipo que son, vean que es muy de fórmula, ¿verdad? Uno que otro concepto. Veamos otro caso. Este otro problema es un problema, digamos, este sí es un poquitín más elaborado, que hay que ponerle pues alguna atención. Regálame un segundo para ubicar acá eh, obviamente tengo la solución aquí, pero si voy calculando todo no me da tanto tiempo, ¿verdad? Este, pero vean, este es un caso que sí, digamos, el problema no es difícil, pero hay que estar muy bien ubicado. Esto sí tiene un nivel, podría decir que ligeramente un poquito más alto. Dice, una onda plana en el vacío, nuevamente en el vacío, ¿verdad? Nos ubicamos, ya sabemos en lo que estamos hablando. Ah, con campo eléctrico EXT, ¿verdad? Este se mueve en X. Bueno, sí, se mueve en X. Y en el tiempo nos da la expresión del tiempo, magnitud 4, coseno omega t, menos 3x. De aquí yo veo de manera directa, ¿verdad? Yo veo que beta es igual a 3 radianes metro. De la expresión lo veo. Veo que el campo eléctrico está polarizado en Y. Entonces puedo hablar de un EY, ¿verdad? Está polarizado en Y. Voltio metro, ¿verdad? La X, ¿qué me quiere decir? Que el vector de Poynting es un SY, ¿verdad? SX, perdón. SX. Entonces, a partir de ahí, uno puede establecer eh, los campos, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces, esto es algo que siempre es importante que estén ubicados. Entonces, aquí es un Y y un SX, ¿verdad? O sea, vector de Poynting ahí. Entonces, por regla de la mano derecha, hay que ubicar el campo magnético, ¿verdad? Lo debería uno poder ubicar. Ahí ya está, ¿verdad? Pero insisto, porque son cosas que normalmente se hacen. Si usan regla de mano derecha, ¿verdad? Índice en E, pulgar en S, entonces les va a dar que tienen un H en Z. Algo que siempre es muy común que se pide. Luego dicen, ese campo incide normalmente es perpendicularmente, que es lo que hemos estado viendo en una interfaz, en X igual 0. Toda la lógica que sea X igual 0, ¿verdad? Porque se propaga en X, ya no en Z. Es algo que ustedes tienen que ser capaces, digamos, de poder moverse en el sistema de referencia de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros ahí. Dice, si en X mayor o igual que 0, ya eso nos está poniendo en el campo de transmisión, ¿verdad? Hay un medio sin pérdidas, viene del vacío y va a un medio sin pérdidas, ¿verdad? Entonces, en el vacío decimos que entonces alfa 1 es igual a 0, porque usualmente el medio 1 es el medio de incidencia. Y entonces podemos decir que un alfa 2 es igual a 0, ¿verdad? Aquí básicamente ya podemos establecer un esquemita donde esto es x igual a 0, menos x, ¿verdad? Y entonces aquí alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0, solo que esto es el vacío, ¿verdad? Esto es z sub 0, igual a 377 ohms, ¿verdad? Dice, este no tiene conductividad, ¿verdad? Entonces me hablan de sigma 2 igual a 0, epsilon R2, el epsilon relativo del medio 2, entonces es igual a 12. Me dan de una vez el valor, es un valor grande en realidad. Y la onda reflejada tiene un campo magnético, y aquí está, ¿verdad? H reflejado de X de T es igual a menos negativo, Z, para ver,
coseno omega t más 3x. Eso es porque, bueno, sí, es porque es la onda reflejada, ¿verdad? La onda reflejada, entonces vean cómo se da la onda reflejada, digamos. Esto que yo calculé aquí es para la onda incidente, ¿verdad? La onda incidente está acompañada de un campo, lo decíamos, un E en Y, se mueve en Z y un H en Z, ¿verdad? La onda reflejada, obviamente, ¿verdad? Si la propagación es en X, la onda reflejada pues va para abajo, ¿verdad? Va a ir en dirección menos X. Eso se ve aquí. Este más quiere decir que se mueve en menos X, ¿verdad? Así como este menos quiere decir que se mueve en dirección más X, este menos más quiere decir que se mueve en menos X. Entonces eso lo tienen que prestar atención. Y entonces el campo reflejado se va a mover en dirección menos X, o sea, hacia abajo. Y el campo eléctrico es el que no cambia. En una reflexión el campo eléctrico no cambia de dirección, el campo magnético sí. Entonces el campo eléctrico se mantiene en la reflexión. Entonces si ustedes le dan vuelta, usan la regla mano derecha, entonces tienen el E en Y, ¿verdad? Saliendo de la pantalla. Solo que ahora S está hacia abajo y ahí es donde le queda uno H en menos Z. Para la onda reflejada, ¿verdad? Va a quedar un H en menos Z para la reflejada. Entonces eso es lo que tenemos. Por eso es que le ponen un menos aquí. Menos en Z, ¿verdad? Quiere decir que va apuntando en dirección menos. Miliamperios metros, ¿verdad? Y entonces, esta es la pregunta. Bueno, se ve medio rara la pregunta, pero el valor de el mu R2 es, y ese es el que hay que averiguar. Este no es tan directo, digamos, hay que jugar más con las ecuaciones y hay que obtener más. Bueno, aquí tenemos todo el espacio o todo el marco de referencia, digamos, para calcular. El mu R puede salir de varios lados. Uno podría jugar, digamos, con varias expresiones. No hay una solución única. Les voy a mostrar ya por efectos de tiempo, digamos, para cerrar con la solución, les voy a mostrar, digamos, una posible solución, pero hay diferentes soluciones con las cuales se puede jugar. El detalle es poder ubicar adecuadamente dónde está el valor mu R, ese valor relativo. Una posible forma es establecer lo siguiente, saber que el campo reflejado es igual al campo incidente, ¿verdad? Por la magnitud de gamma. ¿Ok? Y por otro lado, uno puede establecer que el reflejado está bien así, y entonces el reflejado del campo magnético es igual. Esto es reflejado, esto es en el medio 1, ¿verdad? Esto va para allá y esto va para allá. Entonces, el campo magnético reflejado va a ser igual a H reflejado por eta sub 0. Y esto es igual e incidente por la magnitud de gamma que se puede tener ahí. ¿Por qué ponerlo así? Porque nos dieron el reflejado magnético y el incidente eléctrico. Aquí está incidente eléctrico y reflejado magnético y el eta sub 0. Entonces, a partir de ahí, yo puedo despejar gamma, que es igual a H reflejado por eta sub 0 sobre E incidente. Tengo todo para calcular ahí, ¿verdad? Y entonces pueden calcular ese valor de gamma. Aquí lo tengo, bueno, de forma exacta, entonces, bueno, podría simplificarse un poquito más ese 120, serían 30 pi. Por 10 a la menos 3. 30 pi por 10 a la menos 3. Eso es porque está en valor exacto. Ahora, con ese valor, ese es el coeficiente de reflexión. Ahora, yo sé que el coeficiente de reflexión es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, ¿verdad? Se puede jugar con eso. Ahora, yo sé que el eta 1 es igual al eta 0. Entonces, de ahí lo puedo
sea, ya conozco gamma y puedo despejar eta 2, ¿verdad? Digamos que nada del otro mundo. Igual por rapidez, digamos, ya aquí es claro, ¿verdad? Que tengo solo una incógnita, entonces igual ustedes deberían resolver esto, ¿verdad? Después y convencerse de los valores. Entonces tengo 455,45 ohms. Ese es el valor de eta 2. Y por último, que esa es la última parte, yo sé que eta 2, por definición, es igual a mu sobre epsilon, ¿verdad? Y entonces, recuerden, si no se dice otra cosa, siempre trabajamos con mu sub 0. Entonces esto sería mu sub 0. Y abajo yo lo puedo definir como un epsilon relativo por el epsilon sub 0. Conozco mu sub 0, epsilon sub 0, que son constantes, y calculo no, mentiras. Perdón. Están preguntando el mu relativo, perdón. Esto está bien aquí. Entonces esto sería el mu relativo 2 por el mu sub 0 sobre epsilon relativo 2 por epsilon sub 0. Aquí está el que no sé, ¿verdad? El que no sé es mu relativo 2. Es el que me están preguntando, entonces hay que calcular. Entonces de aquí es despejar, ¿verdad? Porque ya tengo eta 2, mu sub 0, epsilon sub 0 son constantes. De hecho, uno puede jugar un poquito ahí con esa raíz, separar los valores, ¿verdad? Entonces aquí le va a quedar a uno la raíz de mu relativo 2 sobre la raíz de epsilon R2, ¿verdad? Que sería la raíz de 12. Y mu sub 0 sobre epsilon sub 0 también es una constante. La cuestión es que ahí se puede despejar, ¿verdad? Para no alargar mucho, pues se puede despejar. Y mu relativo 2 es igual a 17,91. Recuerden que es un valor adimensional. Entonces esa sería la respuesta en ese caso. Esto es un problema, digamos, típico, algunos que ocurren por ahí. Este es un poquito más elaborado que el anterior. Eso sí es un poquito más elaborado, pero no debería ser nada del otro mundo. Pero vean que ya conlleva un poquito el manejo de ecuaciones. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, pero Bastante claro, creo, profe. Ok, perfecto, bueno. Entonces, bueno, ya se nos fue el tiempo por hoy. Voy a ver si sigo incorporando ahí problemas cada tanto para irlos explicando y viendo un poco de qué se trata, ¿verdad? Vean los de tutorías y hagan problemas de libros, ¿verdad? Eso no lo dejen de lado. Entonces, ya, si no hay nada más, bueno, Nati, no sé si iba a preguntar siempre lo que dijo que me iba a preguntar, pero ya por acá cerraríamos. Ujú. Sí, profe, pero Sí. igual si gusta puede terminar la grabación, igual Sí, no. sí. Ya quedaría fuera de clase. Bueno, ya oficialmente cerramos la clase. Buena tarde y que esté muy bien. Nos hablamos el viernes. Entonces, se cuidan. Bueno, profe, hasta Bueno, luego. Gracias, profe. bueno, profe, otro día. de vida. Que esté muy bien. Chao.